2 los linfocitos y 3 las células efectoras. Entonces vamos a hablar primero de las células accesorias, que son las células que presentan antígenos. Esa es su principal característica, células que presentan antígenos, ¿ya? Presentan antígenos. Estas células pueden ser profesionales y no profesionales. Entonces, las células profesionales, ¿cuáles son? Macrófagos, células dendríticas, linfocitos T. Estas células profesionales, profesionalmente, su función principal está hecho para presentar antígenos, ¿sí? Tienen en su membrana complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2, a través del cual presentan los antígenos. Entonces acá tenemos una célula presentadora de antígenos profesionales que puede ser macrófago, que puede ser célula dendrítica o que puede ser linfocito B, que más bien son redonditos. Acá afuera tenemos un antígeno que es captado por estas células, que va a ser procesado por estas células, y una partecita de este antígeno va a ser presentado a través de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿ya? Es presentado. Como es una partecita nomás y esto es una proteína, se va a llamar un péptido antigénico extracelular, ¿ya? Porque este antígeno vive fuera de la célula, por eso es extracelular, ¿sí? A ver un poquito más del macrófago. Los monocitos circulan en la sangre, viven poco tiempo en la sangre, 2 horas más o menos. Y después pasan a los tejidos. Y en los tejidos se van a diferenciar bien en macrófagos o bien en células dendríticas interdigitantes. Células dendríticas, nada más, células dendríticas. Entonces, en nuestros tejidos u órganos se encuentran los macrófagos. Ahí toman distintos nombres. En el sistema nervioso se llamarán células de la glía, en los huesos los teoplastos, en el riñón células mesangiales, etc. ¿Ya? En distintos tejidos toman distintos nombres. La cuestión es que todos nuestros tejidos tienen macrófagos y el concepto general es que presentan el epítope, lo mismo decir epítope o determinante antigénico extracelular. ¿A quién? Al TCR del linfocito T helper. Al TCR del linfocito T helper. Tenemos nuestro macrófago, su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que le sirve para presentar el péptido antigénico extracelular o epítope. ¿A quién? Al TCR del linfocito T helper. Es lo mismo, es lo mismo decir linfocito T que célula T, ¿ya? Es el TCR, es el receptor de la célula T, ¿sí? Y ahora veamos el segundo gran grupo de células accesorias que presentan accesorias que son células presentadoras de antígenos profesionales. Las células dendríticas. Morfológicamente son muy parecidos a los macrófagos, pero tienen unas prolongaciones, mayor número de prolongaciones membranosas o espinosas, ¿ya? Las células dendríticas pueden ser a su vez células dendríticas interdigitantes. Estas células dendríticas interdigitantes están relacionadas con la línea monocito-macrófago. O sea, les dije que el monocito, cuando pasa a un tejido, bien se puede diferenciar en macrófago o si no en célula dendrítica interdigitante, ¿ya? Pero los macrófagos están en todos los tejidos. Las células dendríticas interdigitantes fundamentalmente están en el intersticio de los ganglios y del vaso. ¿Pero pueden estar en otros tejidos? Sí, ¿ya? Por eso dice principalmente. Y al igual que el macrófago, presentan el epítope o determinante antigénico extracelular. ¿A quién? Igualito, al TCR del linfocito T helper.
Acá tenemos nuestra célula dendrítica interdigitante que tiene más prolongaciones membranosas o espinosas con sus complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2, a través del cual presenta ¿qué? El epítope o determinante antigénico extracelular, ¿a quién? Igualito al TCR del linfocito T helper. Las células dendríticas interdigitantes a su vez se subdividen en dos tipos de células, en dos subpoblaciones, digamos, ¿ya? Que difieren un poco en su morfología, como son, fenotipo, y en relación a su función. Pueden ser células dendríticas interdigitantes mieloides o células dendríticas interdigitantes plasmocitoides, o se les llama también simplemente células dendríticas plasmocitoides y células dendríticas mieloides. Las células dendríticas mieloides son las células más importantes en la presentación antigénica. Las células más importantes en la presentación antigénica. Los monocitos tienen en su membrana, y todas las células del sistema inmunitario tienen en su membrana determinadas proteínas que les permiten diferenciarse unas de otras, ¿ya? Los estudiosos hacen estudios y cuando encuentran a estas proteínas les van poniendo un numerito, un número. Por ejemplo, y les ponen a todos CD. ¿Qué significa CD? Cluster differentiation, diferenciación de clase, ¿ya? Para diferenciar una clase de otra clase. Los monocitos llevan el CD14 positivo, le han puesto este numerito a esa proteína, ¿sí? Y cuando estos monocitos están en presencia de interleucin 4, factor estimulante de colonias granulocito macrófago, se van a transformar en ¿qué? En células dendríticas mieloides CD14 positivos, ¿ya? Entonces el monocito, cuando pasa a los tejidos de presencia de estas dos sustancias, interleucin 4 y el factor estimulante de colonias, es que se va a diferenciar en las células dendríticas mieloides, que también son CD14 positivos, ¿ya? Estas, como son las más importantes en presentar antígenos, tienen en su membrana altas cantidades de ¿qué? De estas moléculas que les he dicho, el complejo mayor de histocompatibilidad 2, es lo mismo decir HLA2, ¿ya? Otras moléculas que sirven para presentar antígenos son el CD80, CD86, que lo vamos a ver después, cómo es la presentación antigénica, en detalle. Y las otras células dendríticas interdigitantes son las plasmocitoides, células dendríticas plasmocitoides, ¿ya? Las anteriores que he mencionado expresan el CD11C y estas no expresan el CD11C, ¿sí? Y van a expresar altos niveles de ¿qué? Del CD123. CD123, que resulta ser el receptor para la interleucin 3, ¿sí? Estas células están hechas ¿para qué? Para responder a virus, ¿sí? Para responder a virus. Y cuando un virus entra en estas células van a producir grandes cantidades del interferón alfa. Que finalmente interferón alfa interfiere con la división de los virus, ¿ya? Entonces las células dendríticas plasmocitoides están hechas fundamentalmente para defendernos contra virus, ¿ya? Están ubicados mayormente en lo que son los ganglios linfáticos. Entonces van a ser menos eficientes que las anteriores que he comentado, que las células dendríticas mieloides. Son menos eficaces en presentar antígenos, ¿ya? Cuando el virus del HIV ingresa a nuestro organismo, necesita de receptores y correceptores. Su receptor es la molécula CD4, el CD4, y sus correceptores son CCR5 y CXCR4. Células que tengan estos receptores y estos correceptores, ahí ingresa el virus HIV. Como es el CD4, es el principal receptor del linfocito T helper, ¿ya? Y ahí es donde entra fundamentalmente el virus
lo hace a nivel de las células dendríticas interdigitantes, o los macrófagos, que también tienen CD4 y también tienen estos correceptores, ¿ya? Ahí es donde entra el virus del HIV, por tener estos receptores y correceptores. Entonces estoy hablando de las células dendríticas, he hablado primero de las interdigitantes y ahora voy a hablar de las células dendríticas foliculares. Células dendríticas foliculares, ¿ya? Todas las células del sistema inmunitario proceden a partir de la célula stem totipotencial que está en la médula ósea. Y allí proceden, ¿sí? Ahí proceden, todas, a excepción de una, que es esta. La célula dendrítica folicular se forma a partir de células que están en el intersticio de los folículos. Folículos linfoides que están en el vaso y en el ganglio, ¿sí? En el ganglio y en el vaso, ustedes saben, hay folículos linfoides, y en el intersticio hay unas células que por acción de determinadas citocinas, factores hormonales, es que se van a diferenciar en estas células dendríticas foliculares. Estas células dendríticas foliculares también son células presentadoras de antígenos profesionales, pero lo hacen mediante un sistema muy complejo de presentar antígenos, ¿ya? Esta es la célula dendrítica folicular y tienen en sus membranas unas proteínas llamadas los icosomas. Este icosoma tiene un receptor Fc para una molécula de inmunoglobulina G. Inmunoglobulina G que se ha formado durante una respuesta inmunitaria humoral contra un antígeno extracelular al cual lo capta y de esta manera lo va a presentar ¿a quién? Lo va a presentar al BCR del linfocito B, al PCR del linfocito B o célula T, es lo mismo decir. Los linfocitos T que he comentado anteriormente tienen TCR y los linfocitos B tienen BCR, receptor de la célula B, ¿ya? Este es el mecanismo complejo que no voy a entrar en detalle, ¿vale? Después hay toda una clase de célula dendrítica folicular, ¿ya? Entonces, les he comentado de las células presentadoras de antígenos profesionales, ¿sí? Profesionalmente están hechas para presentar antígenos. Células dendríticas, macrófagos, células dendríticas y los linfocitos B. Voy a hablar después de los linfocitos B, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar de las otras células presentadoras de antígenos que son las no profesionales. Profesionalmente están hechas para cumplir otras funciones, pero pueden presentar antígenos, ¿ya? No están hechos para eso, pero pueden hacerlo, por eso se llaman no profesionales. ¿Cuáles son ellas? Células endoteliales fibroblastos que también van a tener complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2. Y si tienen 2, van a presentar antígenos extracelulares. B. Cualquier célula del organismo, toditas nuestras células del organismo, toditas, a excepción de los glóbulos rojos, todos tienen en su membrana estas moléculas proteicas que se llaman del complejo mayor de histocompatibilidad 1. ¿Sí? Todas las células tienen. Y a partir de esa es que van a presentar antígenos intracelulares. Por ejemplo, acá tenemos una célula cualquiera del organismo a excepción del glóbulo rojo, incluyendo las células presentadoras de antígenos profesionales, todas. Tienen en su membrana esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad 1. A través de ellos van a presentar a un antígeno que vive en el interior de nuestras células, por ejemplo un virus. Entra un virus, lo procesa y presenta una partecita de ellos. Esa partecita que se va a llamar péptido antigénico intracelular, ¿sí? Una proteína tiene muchos aminoácidos, pero una pequeña parte de secuencias de aminoácidos, 5, 10, qué sé yo, le vamos a llamar péptido antigénico intracelular o epito. ¿Y a quién lo va a presentar? Lo va a presentar al TCR del linfocito T citotóxico.
lo presenta al TCR del linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico se activa, como es citotóxico, va a producir la citotoxicidad, va a matar a esta célula y por eso esta célula va a tomar el nombre de célula blanco. Blanco de ataque del linfocito T citotóxico. ¿Sí? Ahora veamos el segundo gran grupo de células del sistema inmunitario, que son los linfocitos. Los linfocitos. El concepto de linfocito es que reconoce antígenos. Ese es el concepto general de un linfocito. Reconoce ¿qué se llama? Reconoce a un antígeno. Y lo va a reconocer. ¿Quiénes son los linfocitos? Hay los linfocitos T, ya los hemos visto, a través de su TCR los reconoce. Y ya también conocemos a los linfocitos B, a través de su PCR, es que reconoce al antígeno. ¿Sí? Más o menos hay 10.000 millones distintos de linfocitos, 10 a la 10 clonas distintos de linfocitos T y 10.000 millones distintos de linfocitos B, y esa diferencia está dada porque hay diferentes TCRs y diferentes PCRs para reconocer potencialmente una cantidad igual de antígenos. Nuestro sistema inmunitario está preparado para reconocer infinidad de antígenos, 10.000 millones distintos de antígenos. ¿Sí? Diario mueren o se producen 10 a un 20% de linfocitos. Diario están muriendo y diario se están produciendo. Existen tres grandes subpoblaciones de linfocitos. Tres. Los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killer. ¿Sí? Y las células natural killer. Veamos a los linfocitos T. Los linfocitos T. Los linfocitos T, ahí dice, lo he puesto, se originan en el timo, pero eso no es cierto. ¿Se originan dónde? En la médula ósea, y de allí pasan al timo, y en el timo completan su maduración, y de ahí salen a la sangre y se van a los tejidos. ¿Ya? Entonces, pero ya se ha quedado con el nombre del linfocito T, porque antes se pensaba que se originaba en el timo. Lo cierto es que completan su maduración en el timo, de ahí viene el nombre del linfocito T. ¿Ya? Los linfocitos T pueden ser T helper, T citotóxico, ya los hemos conocido a los dos, y hay también los linfocitos T regulatorios o T supresores que se llaman los TREC. Los TREC. ¿Ya? Entonces veamos los linfocitos T helper. Los linfocitos T helper CD4 positivos. Tienen en su membrana proteica una proteína que se llama el CD4. Los investigadores le han puesto ese número CD4. Se ubican fundamentalmente ¿dónde? En los tejidos linfoides de depósito. ¿Cuáles son los tejidos linfoides de depósito? Que lo vamos a ver de acá a 2 clases. El vaso, el ganglio, las mucosas, la piel, ahí están fundamentalmente depositados los linfocitos T helper. ¿Ya? Estos linfocitos T helper, entonces en su membrana expresan esta proteína, el CD4. ¿Y qué es el CD4? Si es un CD, es un cluster differential, ¿no? Que ayuda a diferenciarse de otras células, ¿sí? Entonces viene a ser el marcador, el identificador, pero no el DNI. Cada uno de nosotros tiene un DNI exclusivo para cada uno. El CD4 es marcador, pero no es el DNI. Ayuda a identificarlo, ¿ya? Pero lo tienen otras células. CD4 también puede tener los macrófagos, las células dendríticas interdigitales, ¿sí? Entonces, pero el que lo tiene en mayor cantidad, a ese es al que se le pone el CD. El linfocito T helper es el que expresa en mayor cantidad esta proteína, el CD4, ¿ya? Y que lo ayuda a identificar, el que es marcador de este linfocito. A su vez, ¿cuál es la función del CD4? De correceptor de membrana. Correceptor de membrana. ¿Ya? Correceptor de membrana. Esta debía estar antes. Entonces, acá tenemos al linfocito T helper. El linfocito T helper. ¿Sí?
que tiene TCRs, tiene el receptor de la célula T, ¿sí? Y a su ladito tiene el CD4, acá está el CD4, que le sirve de marcador y de correceptor, le ayuda a reconocer al TCR. ¿A quién va a reconocer? A un péptido antigénico extracelular, que le está siendo presentado ¿por quién? Por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, expresados en la membrana de una célula presentadora de antígenos profesionales. Este gráfico ya lo he mostrado también antes, ¿ya? Para completar la idea. La célula presentadora de antígenos profesionales presenta antígenos. Los linfocitos reconocen antígenos, ¿sí? ¿Cuántas subpoblaciones de linfocitos T helper tenemos? Tenemos 5 subpoblaciones. T helper 1, T helper 2, 3, 9, 17. El T helper 1 produce interleucin 2, gamma interferón, interleucin 12, que después vamos a ver está implicado en lo que es inmunidad celular. Los T helper 2 producen interleucin 4, 5, 6, 9, 10, 13 y están implicados en lo que es inmunidad humoral. Los T helper 3 producen factor beta transformante del crecimiento, los T helper 9, interleucin 9 y los T helper 17, interleucin 17. Hay toda una clase de interleucinas después para hablar de estas cosas. ¿Y cómo es posible de que los linfocitos T helper se diferencien en estas 5 subpoblaciones? Vamos a ver solo 3 ejemplos. Los linfocitos T helper existen en un estado indiferenciado, o sea, T helper 0, ¿ya? Y por la acción de ciertas citocinas es que se va a poder subdividir en esas 5 subpoblaciones. Por ejemplo, cuando en el medio hay expresada la interleucin 4 y actúa sobre los linfocitos T helper 0 indiferenciados, los va a hacer diferenciar en T helper 2. Y estos T helper 2 van a producir, ya les he dicho, interleucin 4, 5, 6, 9, 10, 13, que son responsables de un tipo de inmunidad que se llama inmunidad humoral. Inmunidad humoral, ¿ya? Cuando los linfocitos T helper 0 se exponen a esta interleucin 12, se van a diferenciar en linfocitos T helper 1, que van a producir otro tipo de citocinas o interleucinas como el gamma interferón, interleucin 2, 12, que son responsables de un tipo de inmunidad que se llama la celular, inmunidad celular, ¿ya? Cuando los T helper 0 se exponen a interleucin 23, interleucin 6, factor beta transformante del crecimiento, estos T helper 0 se van a diferenciar en T helper 17, que son responsables de producir interleucin 17, ¿ya? Entonces estamos viendo los linfocitos y hemos tocado primero los linfocitos T helper, CD4 positivos, ¿sí? Y ahora vamos a ver el segundo grupo de linfocitos T, que son los linfocitos T citotóxicos, que al igual que los T helper están ubicados fundamentalmente en los tejidos linfoides de depósito, ganglio, vaso, mucosas, piel. Esos son los tejidos linfoides de depósito. Expresan en su membrana esta proteína que se llama el CD8, que al igual que el CD4 en el T helper, le va a servir de ¿qué? De marcador y de correceptor, ¿sí? Y acá está. Este es el linfocito T citotóxico, que al igual que el linfocito T helper tiene TCR, receptor de la célula T. Y a su ladito más bien tiene otra proteína que se llama el CD8, que le sirve de marcador, para identificarlo, y que sirve de correceptor de membrana, ¿A quién van a reconocer el TCR como el CD8? Van a reconocer a un péptido antigénico intracelular, que le está siendo presentado ¿por quién? Por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 de una célula X del organismo, cualquier célula,
que tiene complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1, ¿sí? Cualquiera, a excepción del glóbulo rojo, que no tiene complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. Este grafiquito también ya lo he mostrado anteriormente, lo estoy volviendo a repetir para decir que las células presentadoras de antígenos no profesionales presentan antígeno. A los linfocitos T ¿qué son? Son células que reconocen antígenos, ¿sí? Igual, ya lo comenté anteriormente, el linfocito T citotóxico, cuando reconoce, se activa, produce sustancias citotóxico y va a producir la citotoxicidad de esta célula, que va a tomar el nombre de célula blanco de ataque del linfocito T citotóxico. Y el tercer grupo de linfocitos, hemos hablado de los helper, de los citotóxicos, y el tercero son los linfocitos T regulatorios o supresores llamados TREG, que en su membrana, miren, también tiene el CD4, pero también tiene otro que es el CD25. Esos dos son sus marcadores de estas células, CD4, CD25 positivos, ¿ya? Son los marcadores. Estas células fundamentalmente sirven para regular, suprimir la función, la activación de otras células del sistema inmunitario. También no vamos a entrar en detalle ahora las estamos conociendo a las células, pero el detalle lo vamos a ver después, ¿ya? Los linfocitos T helper, los linfocitos T citotóxicos y los TREG, fundamentalmente el T helper y el T citotóxico, una vez que han reconocido a un antígeno, una pequeña cantidad de ellos, de un 10 a un 20%, se van a diferenciar en memoria, se van a diferenciar en linfocitos de memoria y van a vivir largos años van a vivir, ¿ya? Estos linfocitos de memoria van a guardar en su memoria el encuentro con el antígeno, para que después se activen rápidamente cuando entra por segunda vez ese antígeno y rápido puedan generar una respuesta inmunitaria, ¿ya? Estos linfocitos de memoria expresan en su membrana otra proteína que los investigadores le han puesto el CD45-RO. CD45-RO, ¿ya? Así se llama. Es la expresión del CD45-RO es la que me va a decir esto es de memoria, A ver, vamos a ver hasta cuánto nos alcanza la hora. Ahora veamos los linfos. Mañana con ustedes tengo dos teorías, ¿no? Miércoles. El linfocito B, al igual que el linfocito T, se origina en la médula ósea, ¿ya? Pero más bien expresa el BCR, receptor de la célula B, que son dos moléculas de inmunoglobulina, la M y la D. Cuando está en un estado virgen, todavía no han reconocido, expresan la molécula de inmunoglobulina M y D, pero cuando ya reconocen a un antígeno, expresan otro BCR, que se llama moléculas de inmunoglobulina E, G y A, y eso lo transforma en un linfocito B de memoria, ¿ya? El BCR sirve para reconocer antígenos. El BCR sirve para reconocer antígenos, ¿no? Pero no a todos, sino a una partecita que se llama el epítope o determinante antigénico. Al igual que el TCR, también tiene correceptores, que son las moléculas de inmunoglobulina alfa y beta. Y acá tenemos a nuestro linfocito B, redondito, ¿sí? Que tiene en su membrana complejos mayores de histocompatibilidad, no, puede estar por este lado, que tiene en su membrana el BCR, ¿sí? El BCR
en un estado virgen está formado por moléculas de inmunoglobulina N y T. Acá está. Estas son las moléculas de inmunoglobulina. El PCR, ¿ya? A su ladito tiene otras dos moléculas proteicas que le ayudan, que le sirven de correceptores, que se llaman las moléculas de inmunoglobulina alfa y beta. Alfa y beta. Y todo esto le sirve para reconocer que va a reconocer a un antígeno extracelular que está solito, soluble, ¿ya? Antígeno extracelular soluble. Este es el reconocimiento antigénico por el linfocito B. El linfocito, por concepto, sirve para reconocer antígenos, en este caso a través de su BCR. Pero el linfocito B, yo les dije que también era una célula presentadora de antígenos profesionales. Y si es profesional, va a expresar en su membrana complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2, a través del cual el linfocito B también puede presentar antígenos extracelulares. Antígenos extracelulares. Y entonces el linfocito B ya tiene esa doble función: reconocedora de antígenos y al mismo tiempo presentadora de antígenos. ¿Cómo es que realiza todo esto? En detalle lo vamos a ver mucho después, cómo es que funciona toda esta maquinaria, ¿ya? Ahora las estamos conociendo. Y el tercer gran grupo de linfocitos son las células natural killer. Las células natural killer son linfocitos también, son más grandes, en su citoplasma tiene granulaciones, ¿sí? Y posee unos receptores llamados NKR/P o CAR, que es el receptor de la célula natural killer que va a reconocer un polisacárido, de ahí viene el nombre de P, va a reconocer un polisacárido. O también llamado CAR, receptor activador de la célula natural killer. ¿A quién va a reconocer? A un antígeno polisacárido expresado en una célula blanca. Acá tenemos nuestra célula natural killer, también es un linfocito, es redondito, ¿sí? Tiene en su membrana el receptor que he dicho, NKR/P, ¿sí? Este es su receptor. ¿Qué va a reconocer a qué? A un antígeno polisacárido o carbohidratado que se expresa en la membrana de una célula X del organismo, al cual ingresados sobre todo un antígeno intracelular viral, ¿ya? Sobre todo antígenos intracelulares, cuales han sido procesados en el interior de esta célula blanco, han expresado este antígeno polisacárido para que sea reconocido por este receptor de la célula natural killer, ¿sí? Y la célula natural killer se activa, va a disparar su material de guerra y va a matar a esta célula. Por eso esta célula también se denomina célula blanco de ataque de la célula natural killer, ¿sí? Linfocitos T, linfocitos B, a través de su BCR reconocen péptidos, o sea, proteínas. Las células natural killer reconocen ¿qué? Polisacáridos, ¿sí? Acá nos vamos a quedar. La próxima seguimos con células infectorias, ¿ya? Si tienen preguntas me lo pueden hacer.